Tanto las actividades de la vida diaria como la práctica deportiva implican movimientos de mayor o menor intensidad que someten al tejido conectivo a un determinado grado de estrés, especialmente ligamentos y tendones, por lo que la respuesta mecánica ha de ser adecuada a cada situación. El comportamiento mecánico de los tejidos blandos es ciertamente complejo, por lo que este video se dedica al estudio de la respuesta del tendón sometido a estrés funcional. El tendón está diseñado para transmitir fuerzas con deformación y pérdida de energía mínimas. Su función por excelencia es transmitir la fuerza en el músculo al hueso para generar movimiento. En esta misión, el tendón es sometido a distintas fuerzas de tensión, por lo que se alargará o contraerá para trabajar con el menor coste energético. Si el tendón fuera totalmente inextensible, la fuerza muscular sería transmitida íntegra y directamente al hueso, el cual estaría obligado a responder adecuadamente a esa fuerza. La presencia del tendón entre el hueso y el vientre muscular como adaptador y disipador de fuerza juega un papel fundamental en la unidad músculo-tendón-hueso. El componente elástico también realiza funciones de almacenamiento de energía y regulación mecánica. Se afirma que el ciclo estiramiento-acortamiento es un componente natural de la función muscular en muchas de las actividades deportivas, como pueden ser la carrera, el salto o el lanzamiento. Se define el CEA como una secuencia de acciones musculares excéntricas sucedidas por una acción muscular concéntrica. El éxito de este se debe a la fuerza debida al músculo y también a las propiedades elásticas del tendón. Entonces, comencemos a hablar un poco acerca de las propiedades mecánicas. Como ocurre en todos los tejidos biológicos, la estructura jerárquica de los tendones define su comportamiento mecánico. Son tejidos metabólicamente activos y responden a las cargas mecánicas, lo cual los hace en un material orgánico anisotrópico, y a este proceso le llamaremos mecanotransducción, o sea, convertir un estímulo mecánico en una adaptación biológica. Si la actividad metabólica del tendón es lenta en comparación con el músculo, a causa, como dijimos, de su mala vascularización, sus respuestas adaptativas serán igualmente lentas. Ahora hablemos acerca de las características principales del tendón. Tanto los tendones como los ligamentos están constituidos por fibras de colágeno. Estas están orientadas principalmente a lo largo del eje longitudinal. Las fibras del tendón se encuentran alineadas y orientadas en una sola dirección, mientras que en los ligamentos las fibras tienen una organización menos ordenada. Esto es debido a que los ligamentos están sometidos a fuerzas en varias direcciones, mientras que los tendones transmiten la fuerza en una sola dirección. A pesar de tratarse de estructuras duras, los tendones son ciertamente flexibles. Su relación se establece en dos regiones especializadas. El tendón se une al músculo en una de sus terminaciones, dando lugar a la unión músculo-tendinosa, y el otro extremo se une al hueso, constituyendo la unión osteotendinosa. Ambas uniones son las principales zonas de asentamiento de lesiones. Hablemos acerca de esto. La curva esfuerzo-deformación que estamos viendo en pantalla presenta una región llamada región basal. Esto se debe a que cuando se comienza a aplicar una carga, hay una fase de rectificación de las fibras, las cuales no están inicialmente extendidas hasta su longitud máxima. En este punto, la deformación registrada aumenta sin esfuerzo apreciable. A partir de este momento, cuando las fibras alcanzan su longitud total, se comienza a registrar un aumento del esfuerzo. Luego, cuando el tejido ya no puede resistir la carga impuesta, es decir, la carga se aleja del rango fisiológico, se produce una falla microscópica hasta ocasionar falla macroscópica y por ende ruptura de las fibras. Esto sucede frecuentemente en movimientos extremos. Puede ser algún accidente automovilístico o evento traumático de importancia, o incluso en algunos deportes de alto contacto. El comportamiento del tendón sometido a estrés es variable, respondiendo a varios factores, como por ejemplo la morfología, velocidad de la tensión aplicada e inclusive la edad. Los tendones largos, debido a su mejor diseño, son menos propensos a la rotura que los tendones de morfología corta y ancha. Los tendones en general son fuertes, pero poco resistentes, de manera que si se les aplica una carga de manera cíclica, ocurre una deformación plástica residual después de cada ciclo, mostrando esta susceptibilidad del tendón a la fatiga. Desde el punto de vista biomecánico, los mecanismos de lesión pueden afectarse tanto de forma aguda como crónica, dependiendo de la aparición súbita e inesperada de la lesión en caso de lesión aguda o bien debido al sobreuso. ¿Cómo responde el tendón a la carga? El tendón actúa como un puente biológico, almacenando y liberando energía durante el movimiento y regulando la intervención del músculo. En el tendón sometido a trabajo físico, se observan diferencias en las propiedades mecánicas que se aprecian en el aumento del diámetro de las fibras de colágeno, o sea, sí, los tendones también se hipertrofian, claramente a un ritmo muchísimo más lento que lo que lo haría
contraría la masa muscular. Por otro lado, la inmovilización y el desuso, por el contrario, ejercen un efecto nocivo sobre las partes blandas y los elementos articulares. Ante la disminución o ausencia de carga, estos tejidos se atrofian debido a un desequilibrio entre la síntesis y la degradación del colágeno. Pero vayamos al grano. ¿Se inflaman o no se inflaman los tendones? El término tendinitis se utiliza de forma indiscriminada y abusiva para designar a la mayoría de las patologías que asientan en el tendón, aunque en los últimos años son multitud los autores que abogan por el cambio de denominación de las lesiones tendinosas. El concepto tendinitis alude a una situación de predominio inflamatorio, como ocurre en las lesiones de naturaleza traumática, pero a estas les llamaremos mejor tendinopatías agudas. Cuando la causa de lesión obedece a microtraumatismos repetidos, se habla de lesiones por sobreuso y les llamaremos tendinopatías crónicas. Son ya numerosos los estudios histopatológicos publicados en los que no se encuentran elementos inflamatorios. Las lesiones por sobreuso, que representan aproximadamente entre el 30 y el 50% del total de las lesiones, deben ser diagnosticadas como tendinosis cuando afectan al tendón. Dicho término alude a un proceso degenerativo que se caracteriza por la presencia múltiple de fibroblastos, hiperplasia vascular y desorganización del colágeno. Las lesiones tendinosas pueden clasificarse de múltiples maneras. Quizás la más sencilla consista en dividirlas en dos categorías, traumáticas o por sobreuso, aunque según el lugar del asentamiento de la lesión, también las podemos encontrar como tenosinovitis, que indica una inflamación de la vaina del tendón, o las propias tendinosis, donde el aspecto más significativo es la degeneración del cuerpo del tendón, aunque también estudios revelan que la isquemia es considerada por algunos autores como la principal causa de las tendinopatías. Esta situación tiene lugar cuando el tendón es sometido a carga máxima o comprimido por una prominencia ósea, por ejemplo con el acromion, de manera que cuando el tendón se distiende ocurre la reperfusión, generando oxígeno con radicales libres. Esto puede causar la lesión del tendón. El estrés oxidativo a que son sometidos los tenocitos pueden dar lugar a la apoptosis, aunque los detalles del cómo y el por qué permanecen desconocidos. Resumiendo, podemos decir que el tendón es patológico cuando es incapaz de soportar la carga o la secuencia de cargas a las que se ve sometido. Existen por tanto dos opciones: disminuir las solicitaciones sobre el tendón o tratar de entrenarlo para que pueda adaptarse a ese ritmo de trabajo. Hay muchas cosas que no sabemos sobre las tendinopatías, pero hay algunas verdades que son innegables, que debes conocer como profesional de la salud o inclusive como deportista. En primer lugar, el ejercicio es el mejor tratamiento basado en evidencia para las tendinopatías. Los tendones deben cargarse progresivamente para que puedan desarrollar una mayor tolerancia a las cargas que el individuo debe de soportar en su vida cotidiana. En la mayoría de los casos, pero no todos, las tendinopatías no mejorarán sin este estímulo de carga vital. Las tendinopatías rara vez mejoran a largo plazo solo con tratamientos pasivos, como masajes, ultrasonidos, infiltraciones, etc. El ejercicio es a menudo el ingrediente vital y los tratamientos pasivos solamente son complementarios. Se deben evitar en particular las infiltraciones repetitivas, ya que a menudo se asocian con un peor resultado. Una buena gestión y adaptación de las cargas puede provocar adaptaciones positivas en la estructura y función del tendón, sin olvidar el dolor, claro. Dependiendo de cuánto sea la carga y cómo la gestionemos, conseguiremos efectos positivos o negativos en el tendón. Las tendinopatías no mejoran con el reposo. El dolor puede calmarse, pero volver a la actividad puede ser muy doloroso porque el reposo no aumenta la tolerancia del tendón a la carga. Por desgracia, todos conocemos a alguien que le han recomendado reposo y analgésicos como tratamiento. ¿Y esto por qué? Pues porque es cierto que el reposo produce una analgesia aguda. El problema viene cuando vemos todos los efectos negativos que este reposo produce en el tendón, empeorando a largo plazo su recuperación. El descanso no es un remedio, es retrasar el problema. El reposo produce inhibiciones sobre la corteza motora, afectando la percepción que tiene tu cerebro sobre el área afectada. La modificación de las cargas es importante para resolver el dolor del tendón. Esto a menudo implica reducir, al menos a corto plazo, las actividades que provocan una carga abusiva del tendón que implique el almacenamiento de energía y la compresión del mismo. También es importante señalar que, aunque encontremos algunas células inflamatorias, no podemos considerar a las tendinopatías como una respuesta inflamatoria clásica. Los antiinflamatorios pueden ser útiles si tienes niveles muy altos de dolor, pero no está claro qué efecto tienen sobre las células y la patología real. Las tendinopatías pueden estar causadas por muchos factores de riesgo diferentes. El factor principal es un cambio repentino en ciertas actividades,
actividades. Estas actividades pueden incluir, número 1, aquellas que requieren que el tendón almacene energía, por ejemplo caminar, correr o saltar, y número 2, cargas que compriman al tendón. Algunas personas están predispuestas a sufrir tendinopatías debido a la biomecánica, por ejemplo capacidad muscular diferente, o factores sistémicos, por ejemplo la edad, menopausia, colesterol elevado, mayor susceptibilidad al dolor, etc. Las personas predispuestas pueden desarrollar dolor en los tendones incluso con cambios sutiles en su actividad. En resumen, se dan por una sobrecarga repetida que el tendón no puede tolerar. ¿Hay inflamación o no hay inflamación? Bueno, pues se han encontrado mediadores inflamatorios como neutrófilos, que pueden tener lugar en las tendinopatías, pero no podemos afirmar aún si la naturaleza de estos procesos es negativa o si bien participa en intentos curativos del tendón. Imagínate, antes de los 90s, la creencia principal era que la naturaleza de la tendinopatía era inflamatoria, por lo que los abordajes incluían antiinflamatorios, corticosteroides, etc. Actualmente, en pleno 2021, es obvio que yo los evitaría. Como sea, los pilares fundamentales en el tratamiento de las tendinopatías son ejercicio, adherencia y paciencia.